vamos a ver lo que son polinomios. Como habíamos visto en el capítulo anterior, que son expresiones matemáticas, expresiones algebraicas, en este nuevo capítulo vamos a ver lo que son polinomios. ¿Qué es un polinomio? Acá nos dice que son expresiones algebraicas en las cuales los exponentes de las variables son números enteros y positivos. Veamos algunos ejemplos entonces. Por acá me dicen que f de x es igual a 5x al cubo más 3x más 5. Esto nos dice que es un polinomio. Veamos los exponentes de las variables. Nos dicen que tienen que ser números enteros, ¿no? Y positivos. Entonces, veamos el exponente de x, porque x es la variable. X es la variable de ese polinomio, ¿no? Variable. Entonces, x elevado al cubo, me dicen. 3 es un número entero y es positivo. Acá tengo un x, profe. X a la 1. No te olvides que todo número está elevado al exponente 1, ¿no? Exponente entero y positivo. Acá tengo una constante. Esta constante está afectado por una variable, pero elevado a ¿cuánto? A la 0. Y como tú recordarás que todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Y 1 por 5, eso es igual a 5. Bien, entonces nos vemos en un caso de un polinomio. Si es un polinomio. Veamos el siguiente ejemplo. Por acá nos dicen g de x, y. Ahora las variables de este polinomio es x, y, ¿no? Son las variables. Veamos acá. El exponente de x es 2, es un número entero y es positivo. Acá el exponente de y es 1. Pero acá, ¿qué vemos? 3 entre x a la quinta. Profe, pero x a la quinta es entero, ¿no? Es un número entero. Su exponente de x acá es un número entero, sí, pero recuerda que está en denominador. Si nosotros pasamos al numerador, nos quedaría de la siguiente manera. 5x al cuadrado por y menos 3 por x, ¿no? Por x a la menos 5, menos 4 por la raíz cúbica de y elevado al cuadrado. Ahora veamos el exponente de x. ¿Es positivo? No. Es un negativo. Por lo cual, esto no sería un polinomio. No es un polinomio. El valor numérico. ¿Qué es el valor numérico? Es el resultado del polinomio evaluado en cualquier constante. Por ejemplo, si yo quiero evaluar este polinomio, ya sé que es un polinomio, lo evalúo en 2. Donde veas x, ahora lo vas a reemplazar por 2, ¿no? Entonces, acá tendríamos que, ¿no? 3, donde veas x, lo vas a reemplazar por 2. 2 más 1. ¿Y eso cuánto es? P en 2 es igual, 3 por 2, 6 más 1, 7. 7 vendría a ser el valor numérico. ¿Qué es el valor numérico? Es, ¿no?, un número que, evaluado el polinomio en cualquier constante, te da un resultado. Y ese es el valor numérico. Entonces, mira, por acá dices que un polinomio queda definido de la siguiente forma. P de x es el polinomio, ¿no?, donde x es la variable y tiene varios términos, ¿no? Varios términos, desde x sub 0, ¿no?, por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1 más a sub 2 por x elevado a la n menos 2 más varios términos más hasta llegar a una sub n. A sub n, ¿qué viene a ser? Va a ser el último término, pero no está afectado por la variable. Como no está afectado por la variable, a eso le conocemos como término independiente.
independiente. ¿Y qué vendría a ser a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub n? Esto vienen a ser coeficientes. ¿Y qué viene a ser n? N viene a ser el mayor exponente. Recuerda tú que n es mayor que n menos 1. ¿Qué pasa si n es 100? Acá, ¿cuánto sería? 99, porque es n menos 1. 100 menos 1, 99. Entonces, yo voy a decir que n es el grado del polinomio. ¿Y qué vendría a ser a sub 0? A sub 0 es el coeficiente principal, ¿no? Principal. ¿Por qué? ¿Por qué es el coeficiente principal? Porque acompaña a la variable, por acá voy a poner acompaña a la variable de mayor exponente. Exponente. A sub 0 es el coeficiente principal. Acompaña a la variable de mayor exponente. Por acá una nota. Sea p de x un polinomio igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d. ¿Qué pasa si yo evalúo este polinomio? Yo evalúo en 1. ¿Qué quiere decir que yo evalúo en 1? Donde veas p de x, ahora va a ser p, pero evaluado en 1. A x lo vas a reemplazar por 1. A ver, veamos por acá. Entonces digo, p en 1, ¿a qué va a ser igual? A por 1 elevado a la cuánto? Al cubo. Más b por 1 elevado al cuadrado, más c por 1 más d. Ojo, acá el 3 solamente afecta a la variable. El 3 solamente afecta a la variable. Por eso dice a por x al cubo. X al cubo, no es a al cubo, x al cubo. Entonces, acá 1 al cubo es 1. Por acá p en 1, ¿a qué va a ser igual? 1 al cubo, 1 por a, me sale que es a, más b por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, por b, cae el b, c por 1 más c, y el último término que vendría a ser d. ¿Y tú qué observas acá? Que ellos, ¿qué son? ¿Qué son del polinomio? Son los coeficientes. Los coeficientes. Esto quiere decir que al evaluar el polinomio en 1, voy a obtener la suma de todos los coeficientes del polinomio. ¿Qué pasa si yo evalúo el polinomio en 0? Por acá voy a evaluar el polinomio en 0. Voy a tener de la siguiente forma, entonces. Esto vendría a ser a por 0 al cubo más b por 0 al cuadrado más c por 0 más d. 0 al cubo, 0. B. Entonces, acá voy a tener p en 0. P evaluado en 0. Aquí va a ser igual. A por 0, 0, ¿no? Más b por 0, 0. Más c por 0, 0. Más el último término, que es d. Entonces, p evaluado en 0, esto me va a dar igual a d. ¿Y d qué viene a ser? ¿D qué viene a ser? D viene a ser el término, ¿no? El término independiente. Independiente. Al evaluar el polinomio en 1, obtendré la suma de coeficientes. Al evaluar el polinomio en 0, voy a tener el término independiente. Entonces, para todo polinomio, la suma de coeficientes es igual que evaluar el polinomio en 1. Y el término independiente es evaluar el polinomio en 0, ¿no? En 0. Una nota acá. Si el coeficiente principal de un polinomio es 1,
entonces se le llama, por acá voy a llamar a ese polinomio mónico. Mónico, ¿no? Mónico. No confundir mónico, un polinomio mónico, ¿no? No confundirse. Porque vamos a ver tipos de polinomios, ¿no? Tipos de polinomios. Ojo, no confundir el polinomio mónico con un monomio. Un monomio depende de la cantidad de términos que tiene un polinomio. Por ejemplo, si él hacia allá no existiera, el polinomio es un monomio. ¿Qué pasa si yo tengo dos términos? Es un binomio. ¿Qué pasa si tiene tres términos? Es un trinomio. ¿Y cómo será para cuatro términos? Para cuatro términos a más, ahí se utiliza el nombre de polinomios. No confundir mónico con monomio. Ahora, ¿cuál es el coeficiente principal? Acá está, pues. ¿Quién es el coeficiente principal acá? Por ejemplo, A sub 0. ¿Qué es el coeficiente principal? Es aquel que acompaña a la variable de mayor exponente. Entonces, vamos a ver tipos de polinomios. Por acá tenemos a polinomios idénticos. ¿Cuándo decimos que dos polinomios son idénticos? Acá decimos que dos polinomios son idénticos si toman el mismo valor numérico para cualquier valor asignado a sus variables. Por acá hemos visto qué es el valor numérico, ¿no? ¿Qué es el valor numérico? Por acá entonces voy a decir que el valor numérico, ¿no? Por acá voy a decir que el valor numérico de el polinomio p de x es igual al valor numérico, ¿no? Del polinomio q de x, por ejemplo, ¿no? Son dos polinomios, ¿no? Idénticos. La notación, entonces yo voy a decir que p de x es idéntico a q de x, dos polinomios. Ahora, por acá hay un ejemplo, ¿no? Te dice calcula m más r más p si los siguientes polinomios son idénticos. Como son idénticos estos polinomios, quiere decir que estos dos polinomios son iguales. P de x va a ser igual a q de x, ¿no? Y para que sean iguales, ¿cómo tienen que ser los coeficientes? ¿Cómo tienen que ser los coeficientes para que estos dos polinomios sean iguales? Tienen que ser iguales, pues sí o no. Porque las variables son iguales, ¿no? Entonces yo voy a decir que m menos 3 va a ser igual a 4. Yo digo por acá que m menos 3 es igual a 4. ¿Pero por qué a 4? Porque es el coeficiente que acompaña a la mayor variable. No, perdón, al mayor exponente, ¿no? A la variable con mayor exponente. Acá, ¿quién es el coeficiente principal? Es 4, ¿no? m menos 3 es igual a 4. Entonces, por acá, yo voy a decir que m es igual a 7. Como m es igual a 7, por acá también puedo decir que, ¿no? 4 es igual a 7 menos p. Yo voy a decir que 4 es igual a 7 menos p. Lo paso a sumar a p acá y a 4 lo pongo a restar. Donde p me sale que es igual a, ¿cuándo? P me sale que es, no, perdón, acá es 4. 7 menos 4, p me sale que es 3. Miren acá, término independiente. No hay variable. Entonces, para que sea término independiente, esta variable tiene que ser, ¿no? Todo este término tiene que ser 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si él es diferente de 0? Habría un término lineal. Y acá no aparece el término lineal, ¿no? Entonces, n menos 2, por acá n menos 2 tiene que ser ¿cuánto? 0. ¿No? 0. Y si n menos 2 es 0, por x va a ser 0, ¿no? Por x va a ser 0. Como n menos 2 es 0, entonces por acá voy a tener un valor de 0. Entonces r menos 4 también tiene que ser igual a 0. Donde acá r es igual a ¿cuánto? A 4, ¿no? Ahora me piden la suma. La suma de m más r más p. 7 más 3, 10 más 4, 14, ¿no?
Por lo tanto, la suma sale acá.